Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Gustavo Video, dedicado a darles unos tips y sugerencias de cómo leer artículos de investigación en matemática educativa, pero igual lo que comento quizá pueda servir para leer artículos en general. Lo primero, pues, seleccionar un artículo. En particular, este lo he seleccionado por algunas investigaciones que estoy haciendo. Es parte de la revisión de literatura de unas investigaciones que estoy haciendo con respecto a la función y la derivada. Bueno, en principio, los artículos tienen una estructura. Esta estructura, comúnmente son 6, 7 partes y siempre empiezan con como la perspectiva general del artículo, que es generalmente la primera página, que es el título, el resumen y las palabras clave. Entonces, lo primero que habría uno que leer, pues el título, por supuesto. Si llama la atención el título, por alguna razón, por ejemplo, me llamó a mí por esta parte de las funciones y las derivadas. Otros más les puede interesar por la construcción del significado matemático o por los artefactos digitales. Y en ese sentido, también uno puede ver las palabras clave. En este caso, las palabras clave pueden decir, este artículo me interesa. Por ejemplo, alguien puede estar interesado en la función, la gráfica, herramientas digitales, derivada, y son las palabras clave. Entonces, dice, este artículo es de mi interés. Además, está en una revista interesante, es una revista especializada en matemática educativa en cuestiones de medios digitales para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, bueno, ya lo seleccionamos, lo vemos, y lo primero que tenemos que conceptualizar es que un artículo no se lee de manera lineal como un cuento o como un reportaje periodístico o una novela, sino uno puede verlo en general, puede verlo la estructura general y entender de qué se trata. Yo, por ejemplo, aquí tengo una herramienta que se llama Mendeley, que es un manager de referencias bibliográficas. En otro video espero comentarles el uso de estos tipos de herramientas. Y tiene aquí los contenidos. En este caso, como se llama metadatos del archivo, este es un archivo PDF que bajé de la revista. Y aquí uno puede ver la estructura. Esta estructura que está aquí del lado derecho, que espero que se vea, es la típica estructura de un artículo de investigación, que el resumen, que la revisión de la literatura, marco teórico, metodología, resultados y discusión. Este artículo sigue la estructura típica de un artículo de investigación con dato empírico. Entonces, lo primero que habría que leer es pues, el título, el resumen, y no sé, dependiendo de la experiencia de cada uno, se puede tardar uno 10 minutos, 20, para entender esto. Y ya uno que entiende la investigación, dices, doy el siguiente paso. El siguiente paso sería entender un poco más la investigación, y generalmente es la introducción la que da las razones de por qué esta investigación existe y es importante. Entonces, el siguiente paso, después de leer el resumen, el título y las palabras clave, pues es leer esta introducción para entender a dónde va la investigación, por qué se hace, para qué se hace. Comúnmente al final de la sección de introducción te dice el objetivo de, de la investigación. En principio, eh, podría uno buscar en los últimos párrafos de la sección para entender de qué está el artículo. Este artículo en particular decidió explicar las secciones. Entonces puedo darle una revisada rápida y entender de qué trata. Ya si uno observa que el artículo sigue siendo interesante por varias razones, puede ser por las metodologías, por los conceptos clave. En particular, yo me interesó por varias razones este artículo, pero también por los conceptos clave que maneja, que aquí pone en cursiva. Y así poco a poco uno se va inmersiendo en el significado de lo que trabaja el artículo. Entonces le echa uno un vistazo, lee, entiende y dices, continúo con el siguiente paso de lectura. Y el siguiente paso, como les decía, el primer paso en la lectura de artículos de investigación no es necesariamente seguir de manera lineal. Entonces, la siguiente recomendación, pues, es ver la última sección, que es la discusión. Bueno,
ya justificó al principio la investigación, por qué es importante, por qué es relevante, cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son las preguntas, dependiendo del artículo. Las preguntas, en este caso, las preguntas de investigación de este artículo están después del marco teórico. ¿Por qué? Porque las preguntas de investigación tienen alto contenido teórico. Cuando las preguntas de investigación tienen alto contenido metodológico, generalmente van después. O si tienen bajo contenido metodológico y teórico, van al principio. Eso depende de la lógica de cada investigación. Entonces, el siguiente paso, ya que me convenció, la otra recomendación pues, es entender la discusión. La discusión te explica lo que encontró y qué significa para la literatura. Entonces empieza a explicar, etcétera. En este caso no voy a explicar ni leer, pero dedica toda esa introducción. Y si sigo leyendo y digo, no, pues está interesante todo lo que dice este artículo, entonces puedo pasar al siguiente nivel de lectura, que es entender los detalles. En caso, uno puede dar una escaneada, en inglés o en español se utiliza la palabra escanear el artículo, y dices, pero entonces, ¿y cómo hizo la pregunta de investigación? No, pues aquí está. ¿Y cómo la contestó? Y aquí explica, y uno puede revisar que hay artefactos, en este caso artefactos digitales, para entender las relaciones entre la función y la derivada. Puede uno entender que hay, ¿con quién trabajó? Pues es un estudio de caso con un estudiante, puede ver cómo se hizo. Creo que se hizo una entrevista con la computadora, con CDs, y trabajó el estudiante en la computadora y lo estuvieron entrevistando para entender. Uno puede ver los resultados, qué es lo que hizo el estudiante o qué es lo que construyó en este caso este chico o maestro, y entonces reconocer las relaciones entre dos gráficas, y aquí está el análisis, tienen sus convenciones, y así poco a poco uno puede profundizar. En particular, pues a veces uno está interesado en cuestiones teóricas, entonces profundiza uno en el marco teórico del artículo, puede estar interesado en cuestiones metodológicas y profundiza en la metodología, y también comúnmente uno puede estar interesado en el estado del arte o la revisión de literatura, y pues ve la revisión de literatura del artículo para entender qué artículos debería leer. Y en ese sentido, siempre es necesario checar las referencias del artículo. Checar me refiero pues a entender cómo puede ver. Bueno, entonces en principio esas son mis recomendaciones muy generales sobre cómo leer un artículo de investigación, y bueno, espero en futuros videos comentar algunos otros tips que espero que sean útiles. Pues cualquier pregunta y comentario, estaré atento a los comentarios del canal, y bueno, cualquier cosa, ahí nos escribimos y los leo. Pues muchas gracias y hasta luego.